Un niño de 5 años puede aprender un idioma completamente nuevo en unos meses. Un adulto puede pasar años estudiándolo y aún así seguir sonando un poco extranjero. Esto es porque hay habilidades que el cerebro humano aprende mucho mejor antes de los 20 y después se vuelven sorprendentemente difíciles. Hoy veamos la ciencia detrás de las habilidades que es mejor aprender joven. Cuando nacemos, el cerebro tiene una cantidad enorme de conexiones neuronales, muchas más que las que tendrá cuando seas adulto. Durante la infancia ocurre algo curioso. El cerebro empieza a eliminar conexiones que no usa y a fortalecer las que sí. A esto se le llama poda sináptica. Es como si el cerebro estuviera probando miles de caminos al mismo tiempo y con los años se quedara solo con los más eficientes. El resultado es un cerebro adulto mucho más optimizado, pero también menos flexible. Por eso, los científicos hablan de algo llamado periodos críticos del aprendizaje, ventanas de tiempo donde el cerebro aprende ciertas habilidades con una facilidad casi absurda. Y después de esa ventana, aprender sigue siendo posible, pero ya no es igual. Primero vayamos con los idiomas. El ejemplo más famoso es el lenguaje. Cuando un bebé nace, puede distinguir casi todos los sonidos de los idiomas del mundo. Todos. Pero alrededor del primer año de vida, el cerebro empieza a especializarse en los sonidos del idioma que escucha. Los demás simplemente se pierden. Por eso a muchos adultos les cuesta distinguir ciertos sonidos del extranjero. Un ejemplo clásico es este. Muchos japoneses tienen dificultad para diferenciar la R y la L en inglés. No porque su oído sea peor, sino porque su cerebro nunca necesitó hacer esa distinción durante el desarrollo. Y una vez que los circuitos del lenguaje se consolidan, cambiarlos es mucho más difícil. Por eso los niños pueden adquirir un idioma con acento perfecto y los adultos casi nunca lo logran. Otra habilidad que depende mucho de la edad es el oído absoluto. Es la capacidad de identificar una nota musical sin ninguna referencia. Escuchas un sonido y sabes inmediatamente que es un do, un fa sostenido o un la. Para la mayoría de las personas esto es imposible, pero quienes lo tienen normalmente empezaron entrenamiento musical muy temprano, casi siempre antes de los 6 o 7 años. Durante esta etapa el cerebro puede calibrar las notas musicales como categorías permanentes, algo parecido a como reconocemos colores. Después de cierta edad, aprender música sigue siendo posible, pero desarrollar oído absoluto se vuelve extremadamente raro. Coordinación motora extrema. Si te fijas en muchos deportes técnicos, verás el mismo patrón. Gimnasia, ballet, patinaje artístico, la mayoría de los atletas empiezan muy joven, y no es casualidad. Durante la infancia el cerebro está construyendo los circuitos que controlan el movimiento. El cerebelo aprende patrones motores, la mielinización mejora la velocidad de las señales nerviosas y el cuerpo memoriza secuencias complejas. Cuando esos patrones se consolidan temprano, el movimiento se vuelve casi automático. Por eso casi nadie empieza gimnasia a los 20 años y termina compitiendo en los Juegos Olímpicos. La vista. Incluso algo tan básico como ver depende del aprendizaje temprano. Hay casos médicos muy interesantes de niños que nacen con cataratas congénitas. Si esas cataratas se corrigen muy tarde, el ojo puede recuperar la capacidad de captar luz, pero el cerebro tiene dificultades para interpretar lo que ve, porque durante los primeros años de vida, el cerebro está aprendiendo a construir cosas como la profundidad, los contornos, el movimiento y el reconocimiento de objetos. Si esa información no llega a tiempo, algunas habilidades visuales nunca se desarrollan completamente. O sea que en otras palabras, el cerebro no solo recibe la visión, también aprende a interpretarla. Una locura. Pero aquí viene algo importante. Esto no significa que los adultos no puedan aprender. El cerebro adulto pierde algo de plasticidad, pero gana otras cosas. Más razonamiento, más estrategia, más capacidad para entender conceptos complejos. Un niño aprende rápido, un adulto entiende mejor lo que aprende. Y sí, el cerebro joven es increíblemente flexible. Aprende idiomas, sonidos, movimientos y percepciones con facilidad que después desaparece poco a poco. Y esto no significa que el cerebro adulto sea peor, solo es diferente, menos explorador, más especializado. Así que si tienes menos de 20, aprovecha esa ventaja biológica. Y si no te preocupes. Todavía puedes aprender casi cualquier cosa. Solo que ahora tu cerebro te va a pedir algo más a cambio. Tiempo y esfuerzo. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste tarde? Bye bye.